Señor presidente, solicité la palabra porque, escuchando el despacho de la minoría, creí que ya estaban salvadas todas las dudas en comisión con respecto al tema de la caja de jubilaciones. Inclusive el secretario de Gobierno también ha hecho referencia al estado de la caja de jubilaciones o a la vida económica de la caja de jubilaciones. Y con respecto a esto, recuerdo muy bien que cuando usted volvió a la presidencia de este honorable cuerpo, especificó que durante su corto mandato, digamos, como presidente municipal o a cargo de la presidencia municipal, usted especificó que a las ejecuciones presupuestarias al 31 de marzo sí existía esa deuda con la caja de jubilaciones, pero que durante su estadía en la presidencia municipal esa deuda se había saldado. Por eso me parece un poco imprudente tratar de engañar a la ciudadanía, si se quiere, porque la verdad que si en las ejecuciones figura que hay una deuda con la caja de jubilaciones, también debe figurar los 400 millones de deuda que los vimos con los mismos concejales en el trabajo en comisión, que también son obligaciones que son heredadas y que pasan de un trimestre a otro porque la verdad no se le está encontrando la salida en lo legalmente posible, porque son trámites meramente provinciales o nacionales que solamente el municipio los tiene porque ha firmado un convenio con las diferentes empresas o con los diferentes programas que había en su momento. Ahora, hablar también de esta deuda que supuestamente se tiene con OSER o con la Obra Social de Entre Ríos, que es fundamental para los trabajadores y trabajadoras. Usted también lo comentó, señor presidente, en su vuelta al Consejo Deliberante, son deudas que se han saldado y fue gracias a una eficiencia en la administración de los recursos. Seguramente se verán reflejadas en el próximo trimestre de las ejecuciones presupuestarias, pero me parece, como digo, imprudente hablar sobre que no vamos a aprobar una cuestión porque figura como tal en un papel, digamos. Me parece más imprudente, no sé, no aprobar porque no se le cambió el nombre a una cosa. Me parece que tenemos que mirar para otro lado y ver lo que realmente sí se ha afrontado en esas ejecuciones presupuestarias y también ver lo que se ha afrontado más allá de no ser obligación de esta gestión municipal, que son obligaciones heredadas, al fin y al cabo obligaciones. Digo solamente recalcar esa imprudencia, porque me parece que si en comisión lo hablamos, después acá debemos reflejar un poco lo que hablamos en comisión, si no, vengamos directamente a las sesiones, explicamos lo que querramos explicar en las sesiones y no hagamos el trabajo en comisión. Nada más, muchas gracias. Si bien estamos en conocimiento de lo que acaba de expresar el concejal Luna, muchas veces nos ha pasado que las palabras se las lleva el viento, entonces hasta no tener la comprobación de las ejecuciones presupuestarias correspondiente al pago de las mismas que corresponden al trimestre siguiente, no podríamos estar afirmándole a la sociedad algo que solamente fue un comentario en trabajo en comisión. Entonces, una vez que nosotros tengamos las correspondientes, vuelvo a decir, ejecuciones presupuestarias del siguiente trimestre, por supuesto que lo veremos reflejado. Hoy en día estamos estudiando cada uno de los puntos que se vio de las ejecuciones presupuestarias que ingresaron y ahí vemos que hay un déficit terrible con respecto a los pagos y en ese trimestre figura la deuda de la caja de jubilaciones y del OSER también. O sea, cuando ingresemos estaríamos trabajando y lo estaremos hablando y manifestando a la sociedad el pago de la misma. Bueno, yo pedí la palabra porque nosotros, como concejales, tenemos la obligación, si el presidente nos informa que ya se han pagado determinadas deudas, nuestra obligación es ir, y porque podemos ir al municipio y comprobar eso con el contador, porque está a nuestra disposición, para sacarnos las dudas. Es decir, si el presidente del consejo nos informa eso, nosotros como concejales tenemos la obligación, porque para eso estamos, de ir y acercarnos al municipio y hablar con los que corresponde, en este caso con el contador, para saber exactamente si eso que nos informa el presidente está saldado o no. Y no engañar así a la sociedad, decir que están esas deudas o esas ejecuciones que no
Entonces, es decir, nosotros, nuestra obligación como concejales, que para eso estamos, es acercarnos al municipio y comprobar todo eso. Y nada más, señor presidente. Bueno, también para reafirmar las palabras de la concejal Irurson, donde nosotros no nos vamos a remitir a dichos, porque a las pruebas me remito, ¿no? En la impositiva anterior, y si no, desmiéntame, señor presidente, yo le pregunté qué variación había, me dijeron que no había ninguna variación, y hubo un 69% de aumento en la impositiva anterior. En la última comisión pregunté cuánto era el aumento de esta nueva impositiva, y me dijeron que era un 35%. Nosotros, examinando, nos dimos cuenta que casi un 62% de aumento. Por eso mismo es que si está pagado, bueno, lo veremos en el próximo ejercicio, pero no nos podemos remitir a las comisiones porque, vuelvo a sostener, no hay datos precisos y no nos han informado correctamente porque, si no desmiéntanme, yo pregunté en la última comisión cuánto era el incremento de la nueva impositiva y lo tengo anotado acá justamente porque lo apunté para sacar el porcentaje y me dijeron un 35% y es casi un 61, casi un 62% este nuevo aumento de la impositiva. El anterior fue un 69 y solamente iba a variar algunos impuestos que habíamos charlado y bueno, en realidad varió todo y fue el 69% para casi todos los rubros. Es por eso que nos remitimos a los hechos y es por eso que tratamos de ver lo que se plasma y lo que se vota, nada más que por eso. No creo que haya ninguna mala intención desde nuestro bloque para con el Ejecutivo, simplemente que han pasado estas cosas y bueno, remarcamos para que esto no suceda y esperemos que sea así y en la próxima ejecución presupuestaria seguramente estará saldada la deuda y no tendremos que discutir ningún tema, ¿no? Me remito a eso porque ya ha pasado y nos pasó nuevamente ahora con la impositiva que estamos votando. Nada más, señor presidente. Escuchando atentamente cada una de las exposiciones de los ediles en ambos bloques, y también escuchando los despachos y leyendo los despachos que hemos presentado desde el bloque, desde el oficialismo, el bloque de la Unión Cívica Radical, y escuchando las lecturas de los despachos en ambos proyectos por parte del bloque justicialista, deja entrever una gran contradicción el despacho y las exposiciones por parte del bloque justicialista, una contradicción en el sentido de que de qué manera entendemos la cosa pública y de qué manera entendemos a los deberes y funciones de la Municipalidad Federal. Por un lado, reclamamos mejoras salariales, que son, por supuesto, completamente adecuadas y siempre bienvenidas, mejoras salariales para los empleados, pero criticamos cuando el municipio implementa o tiene que implementar decisiones que generen recursos. Esos recursos después vuelven o son utilizados para lo que son las mejoras salariales, para lo que son todo lo que es la garantización de servicios que debe prestar la municipalidad de Federal. En este sentido es que uno nota y no puede dejar de ver que existe esta contradicción. Y en cuanto a lo que planteaba el concejal Guillermo Luna, sí, también es verdad que ya se nos notificó de manera verbal, por supuesto, de que estas deudas ya habían sido saldadas. Y quienes integramos como concejales la caja de jubilaciones tenemos acceso anualmente a los balances y ahí podremos ver si esta deuda persiste o no. Pero yo estaría de acuerdo en que si podemos ser informados, esto lo hablo a título personal, para garantizar y despejar cualquier duda al respecto sobre posibles deudas, que estoy seguro de que ya están saldadas, como bien
nos ha explicado el presidente del Consejo. En este sentido, eran las cuestiones que de las cuales quería hablar, expresar mi opinión en cuanto a estas contradicciones, y evidentemente que hay dos tipos de interpretaciones. Nada más, muchas gracias. Es para coincidir con el concejal Duarte, porque la verdad que yo soy uno de los concejales que cuando he necesitado despejar alguna duda he ido personalmente a visitarlo al contador y me ha despejado todas las dudas y me ha dado respuesta, y seguramente explicar también que si iba a consultarle sobre las ejecuciones presupuestarias al 31 de marzo de 2026, me iba a decir que figuraban esas deudas. O sea que con la documentación en la mano me iba a confirmar que esta ejecución presupuestaria todavía no se había abonado, lo que nos referimos nosotros, que es el OSER y los aportes a la caja de jubilaciones. Seguramente, como explicaba el señor presidente, tal vez en la próxima ejecución presupuestaria ya salga el tema saldado, por eso se debe nuestro despacho. También voy a coincidir con el concejal Maximiliano Luna cuando habla de contradicciones, porque hace 2 años y medio yo sigo sin entender, vienen diciendo desde su bloque que el Estado tiene continuidad, sigue siendo el mismo, y después por otro lado dice que ellos se hacen cargo de una deuda de otra gestión. Si el Estado es el mismo, la deuda es para el mismo Estado, ¿no es cierto? Pero a su vez también quiero recordarle que las deudas de las obras nacionales es culpa del gobierno de Milei, que ha parado toda la obra pública. Si no, seguramente en federal, en 2 años y medio, una obra pública nacional tendría que haber concluido, si hubiesen mandado fondos. Entonces, ¿por qué tenemos problemas judiciales y por qué no continuaron las obras? Porque el plan económico del gobierno nacional de Javier Milei paró la obra pública y no ha mandado los fondos suficientes para que estas obras se terminen. Por otro lado, cuando hablamos de deudas provinciales, también 2 años y medio y nos cuesta un montón salir a federal y pegar una vuelta y ver si el gobernador Frigerio ha mandado alguna obra nueva para federal. No la vemos. Ni siquiera ha tenido la capacidad de terminar las obras que estaban iniciadas. Seguramente también por eso tenemos problemas legales con el municipio, con las empresas, porque también prácticamente el gobierno de Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, ha parado la obra pública. Entonces coincido con el concejal Luna cuando dice que hay contradicciones porque, vamos a empezar a decir las cosas como son, señor presidente. No se pagan las deudas porque la nación dejó de hacer las obras y dejó de mandar fondos. Las obras provinciales, viviendas IAPB, por ejemplo. Bueno, seguimos esperando la placa. 2 años y medio que se fue el otro gobierno. Todavía no podemos entregar las viviendas atrás de la cancha de las Flores. ¿De quién es el IAPB? Del gobierno provincial, del gobernador Rogelio Frigerio. Entonces, cuando hablamos de continuidad del Estado, esa es la continuidad del Estado. ¿Cuál es el problema de fondo acá? Que la política económica del gobierno nacional y del gobierno provincial pararon la obra pública. Por eso, muchos de los juicios que habla el concejal Guillermo Luna, el mayor culpable es el gobierno nacional de Milei y el gobierno provincial de Rogelio Frigerio. Eso quería dejar bien claro, señor presidente. Muchas gracias. Para aclarar un punto, que no es que cuestionamos que no se incrementen los sueldos, sabemos que hay que tomar medidas y que hay que ser resolutivo y generar recursos para que el municipio pueda sostener la vida diaria, la vida cotidiana, pero bueno, creemos que no es el camino el incremento a los impuestos, porque se traslada a la góndola y es una cadena y lo termina pagando el consumidor, ¿no? Entonces, en un pueblo como Federal, donde el 70% es asalariado, yo creo que no estamos solucionando el problema ni siquiera de los municipales, porque el comerciante lógicamente debe trasladar los aumentos a la góndola y por ende estamos pagando, yo creo que debe ser uno de los lugares más caros, Federal, ¿no? Porque en otras ciudades tenemos competencia, tenemos
grandes negocios. Y bueno, y si seguimos aumentando los impuestos, perjudicamos directamente al asalariado en la góndola. Es por eso que decimos que no es el camino y que pensamos, recorriendo Federal y viendo la cantidad de negocios que han cerrado por la poca actividad económica que tenemos, nosotros lo que estamos diciendo es que no es el camino y que si aumentamos los impuestos seguramente van a aumentar en góndola y va a perjudicar a la mayoría de la población, ¿no? O a la población en general, donde nuestro Federal tenemos casi un 70% de asalariados. Entonces, yo creo que el punto es ese, no nos estamos contradiciendo, sino que estamos diciendo que no es el camino. Por eso quería aclarar eso, porque creo que nuestro despacho está apuntado hacia ese objetivo.